cómo es la metodología que prepararon, si vamos ordenándonos con alguna consulta, cómo sería la metodología. Si ustedes quieren, le pueden preguntar a usted directamente o pueden preguntar en el chat y yo les leo la pregunta, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, me gusta esa forma, si quieren más o menos durante media horita van haciendo alguna pregunta de algún tema que hayan leído o alguna consulta particular para el examen y no hay problema. Bueno, perfecto. ¿Alguno quiere poner alguna pregunta en el chat, chicos? Hola doctora, yo quería preguntar. Sí. Soy de su clase, de la Comisión 2, y Sí. hablando con algunos compañeros, nos Sí. había quedado una duda Sí. en una de las preguntas que decía una síntesis del proceso de inhabilitación. Sí. Y decía tipo de proceso. Perdón, no te escuché esa parte. Y decía tipo de proceso. Ahí no sabíamos qué poner. O sea, Sumario. Sumario. Ah, bueno, gracias. Sumario. De todos modos, está buenísima la pregunta, yo me acuerdo que me la habían hecho, sí. Entonces, lo que yo les quería decir que en su integridad, en las comisiones 2 y 6, el parcial va a ser con múltiples opciones, múltiples choice, ¿sí? Pero no importa, está buenísimo que ustedes conozcan toda la teoría porque hay mucha similitud entre 2 o 3 opciones, entonces hay que manejar el tema con bastante precisión para poder tener la respuesta que corresponde. ¿Alguna otra? Y por ahí vi una preguntita más. A ver. Sí, ahí en el chat le pregunta a una alumna, mi consulta es sobre posesión de Estado, no comprendo bien. Bien. ¿Qué parte no comprendiste? A ver, vamos a ver el artículo, exactamente qué leíste, porque por ahí desarrollar todas las unidades es bastante extenso. Por ahí, no sé, en filiación, o si es con el apellido, si es con un estado matrimonial, no sé en qué punto tenías la pregunta. Si querés, activar el audio y me preguntás así puntualmente. ¿Hola? Ahí le estoy activando el audio. Ah, genial. Vamos a ver qué parte de posesión no comprendió, porque si no tenemos que ver todo el tema de filiación desde nacimiento. Ahí contestó en el chat, en atributos. Está... En atributos, bueno, por eso, dentro de los atributos te lo doy en general y después vos volverlo a leer en particular, que tanto en Rivera como en Marisa Herrera vas a tener la explicación completa. Vos, el estado es cuando de alguna manera yo, por ejemplo, un apellido, el ejemplo más común, y creo que por ahí hicimos una pregunta en uno de los exámenes, si Moria Kazem pusimos, ¿no? Moria Kazem utiliza durante toda su vida artística ese apellido, que a su vez es el apellido que ella tiene de casada. Todo el mundo la conoce con ese apellido, por lo tanto, es como un estado que pasa a ser parte también de un nombre comercial o artístico. Ella se divorcia. Entonces la pregunta, no sé si te habrá tocado a vos esa pregunta, es si ella podría seguir utilizando ese apellido o no a partir del divorcio. Entonces la ley hace una excepción y dice que si el nombre estaba, digamos, adherido o era parte de alguna actividad artística, comercial o conocido por ese apellido, puede seguir utilizándolo. Eso, por ejemplo, es un estado, ¿sí? Otro estado es en el concubinato, donde en apariencia una pareja, hombre-mujer, hombre-hombre, no importa,
van adquiriendo con los hechos una situación de estado. ¿Qué estado? En ese caso, un estado de concubinato. Otro estado puede ser de heredero, ¿no? Eso lo van a ver más adelante en otras materias, pero cuando alguien en su apariencia toma estado de heredero, ¿sí? Entonces, como la situación de hecho. Después va a faltar la situación de derecho, que reafirme ese estado de hecho. No sé si fui clara, si no tenemos que ver toda la unidad. Hola, buenas tardes. Sí, sí, no, porque estaba la distinción entre título de Estado, que serían, por ejemplo, de estado de hijo, la partida de nacimiento, y la cuestión de matrimonio, el acta de matrimonio, y en posesión de Estado tiene que ver digamos, con un Estado que no está certificado, digamos, una cosa así, ¿puede ser? Claro, porque el estado se refiere al aspecto de hecho, ¿viste? El comportamiento de los actos frente a terceros y en los actos en sí mismos se actúa como si, ¿me entendés? Como si Claro, como Casén sí, fuera bien, su apellido, independientemente si era de casada o no. bien. Actúo como sobrina de, actúo como concubino de. Y esto, ¿por qué es importante? Porque ustedes tienen que ver siempre los temas conectados con la totalidad de los diferentes institutos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, nosotros que hubo varias preguntitas y van a volver a tener, así que mírenlas, esas preguntas sobre, por ejemplo, quiénes son los legitimados para iniciar un proceso de inhabilitación o un proceso de incapacidad, de capacidad restringida? Y vieron que ustedes tienen distintos, digamos, rangos para poder tener legitimación. Y en alguna, no sé a quién le habrá tocado, pero en alguna pregunta se les hizo, no trampita, pero sí para pensar a ustedes, recuérdenlo de los que estén conectados, si a alguno le tocó ese tema, cuando decimos, por ejemplo, X es primo hermano de Y. Y resulta que Y tiene concubina o tiene concubino, ¿sí? En ese caso, ¿no es cierto?, cuando la ley establece el rango de los legitimados para poder iniciar un proceso de inhabilitación, en el caso de pródigo, por ejemplo, o de prodigabilidad, ese estado de posesión desplaza al otro que va a tener un estado, inclusive, de parentesco político o con título, ¿sí? Entonces, ¿por qué le damos preponderancia a la situación de estado? Porque en algunos casos me va a marcar a mí ser legitimado para determinados actos que son muy importantes, que antes la ley no los contemplaba en un pie de igualdad. Pero hoy, no solo de concubino o concubina, recuerden que en el caso de prodigabilidad, hasta puede ser cualquier conviviente que pudiera determinar que hay un posible riesgo patrimonial, tanto en el patrimonio del que sufre ese tipo de situación de prodigabilidad, como para su propio patrimonio. Y ese puede ser un primo lejano que conviva en ese momento, puede ser un vecino que conviva, no, ni siquiera tiene que tener la categoría de concubino o concubina, ¿sí? Pero, por ejemplo, en ese caso como legitimado, ¿el primo sería que desplaza al cónyuge? No. No, no El desplaza. primo Porque, tiene título, ¿sí? Porque sí, los claro. apellidos son Torres, ¿no? Y es primo hermano, y se llama Torres, y está inscrito, y es hijo del tío del pródigo. Pero resulta que esta persona que sufre de prodigabilidad tiene un conviviente que es un vecino, ni siquiera una pareja. Me refiero a eso, que ni siquiera es necesaria el estado de concubinato. Puede ser, ya te digo, alguien que conviva y que pueda demostrar un posible riesgo patrimonial, tanto en el patrimonio de la persona que lo está sufriendo como en el suyo propio, ¿sí? Entonces, esa es una situación de estado, y desplaza al que tiene el título de primo.
¿Soy más clara? Perdóname. Sí, bien. Bien. Sí. Por eso es importante Gracias. los estados. Bien, la posesión de estado. Perfecto, doctora. Ahí en el chat le preguntan acerca de irretroactividad de la ley. Sí. No le quedó claro, bueno. El tema es así. También van a tener que leer toda la unidad. Pero, artículo 7, ¿no es cierto? Siempre con el artículo en la mano. Eficacia temporal. A ver. El 5 no te deja duda. Las leyes rigen después del 8º día de publicación oficial o desde el día que ellas determinen. Ahí ya me parece que te cierra totalmente cualquier otra posibilidad. Yo creo, esa es la regla general. Después vemos los efectos diferidos, los diferentes momentos de entrar en vigencia. Vamos a mirarlo en un ejemplo bien práctico. El día 19 de marzo, ¿sí? Hubo un decreto de necesidad de urgencia, llamado DNU, ¿sí? Ese día 19 de marzo se dictó, se publicó, ¿sí? Y entró en vigencia. Entonces ustedes me van a decir, pero si el artículo dice, después del 8º día de su publicación oficial, en el boletín oficial, ¿qué pasó? Bueno, en el texto de la norma tiene que estar especificado cuándo va a comenzar el efecto de la ley. ¿Cuándo va a empezar el efecto de la ley? El efecto de la ley va a empezar o la regla general, que es la del 8º día, o en la fecha en que se indique específicamente en la norma. Por ejemplo, cuando entró en vigencia este Código Civil y Comercial el 1 de agosto de 2015, imagínense que fue una ley que me cambia todo un código, ¿no? Hago así porque lo tengo en la mano, todo un código. Pasó del Código de Belle-Starfield al Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurría con las situaciones preexistentes, pero que su efecto hubiera terminado de cumplirse después que entró en vigencia este nuevo código? Entonces, ¿qué pasó? Cuando se sanciona la entrada en vigencia de este nuevo código, estaba especificado cómo iba a ser el comportamiento de aquellos actos de efecto diferido que habían empezado antes de que estuviera sancionado y que tuvieran su concreción o se terminaran después de que entrara en vigencia. ¿Esta nueva ley podía afectar a aquellos actos que habían iniciado con anterioridad? Bueno, es muy largo el tema, pero lo que ustedes tienen que tener en concreto es que el principio general es que empieza el 8º día y que en el caso de que tenga un efecto distinto, por ejemplo, con los actos diferidos, la misma norma debe estar incluida, debe de tener incluido cuál sería la solución o cuál sería la norma aplicable. Eso ocurrió muchísimo, por ejemplo, imagínense en una compraventa a pagar a plazo o en los poderes irrevocables, que a partir de este nuevo código no tienen efecto. ¿Qué pasaba si alguien tenía un poder de escrituración suscrito con anterioridad a este código? Todo eso fue tratado en la misma norma. Se estableció de qué manera se iba o cómo iba a impactar este nuevo código en los actos diferidos. Diferido, la palabra lo único que significa es que nacen en un momento, pero que se van a terminar de cumplir en un momento posterior. Si algo ocurre en el medio, bueno, la misma norma me va a tener que decir cómo va a repercutir en eso que todavía no terminó, que todavía está vivo, que todavía no se terminó ni se extinguió. Si es una obligación, no se pagó, por ejemplo. Sí. Ahí veía en el chat una pregunta que tiene todo claro, pero quiere que le haga hincapié en los temas. Los temas son todos, chicos, porque es un multiple choice. Entonces, no hay un tema más importante que el otro. Ustedes tienen que leer todas las unidades, comprenderlas, ¿sí?
Y además, ustedes van a tener la posibilidad que no tendrían en el aula, es decir, una consulta. Entonces, ustedes me dirán, pero me voy con el código a rendir y durante ese tiempo estoy... ¿Sabés lo que pasa? Que si ustedes no saben a dónde referirse o no comprenden el tema, tal vez no les sea tan sencillo resolver el multiple choice. Pero los temas son todos, de la unidad 1 a la unidad 14, es cierto que la unidad 1 y 2 son más generalizadas, ¿no es cierto? Pero a partir de las unidades que se han desarrollado punto por punto, no dejen ninguna fuera, porque es una pena, porque por ahí les tocan algunas, como el sistema es aleatorio, es decir, cada uno de ustedes va a recibir un examen diferente, hay muchísimas preguntas para poder cumplir las 20 que le corresponde a cada uno de ustedes. Perfecto, doctora. Ahí en el chat le preguntan a ver si puede explicar la ley supletoria e imperativa. Sí, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos explicando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el código de fondo, la codificación, como lo vimos en la unidad 1, ustedes saben que un proceso de codificación lleva tiempo. El primero que tuvimos en el país, el de Vélez Sarsfield, ¿qué hizo? ¿Qué es un código? Es un conjunto de las normas fundamentales respecto a un área del derecho. Ustedes van a tener código civil, en aquel momento, ahora código civil y comercial, van a tener código penal, código, ¿me entienden? Un código de procedimiento civil y comercial. Esas son las normas imperativas. Cuando nosotros hablamos de normas supletorias, ustedes saben que la vida cotidiana, la cantidad de, digamos, de actos jurídicos en los que nos vemos envueltos desde la mañana hasta que terminamos nuestros días, son múltiples, variados y que tocan muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Lo que ocurre es que cuando yo tengo posibilidad de aplicar más de una norma, lo que ocurre es que lo que nosotros vamos a tener que aprender a coordinar es la norma de fondo y la norma supletoria que me termina de completar ese acto jurídico. Vamos a poner un ejemplo concreto. Ustedes en el Código Civil y Comercial tienen normas, por ejemplo, de defensa al consumidor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todo, cuando terminen, vayan avanzando en sus civiles, el civil 3 es derecho de los contratos. Muy bien. Yo en el Código Civil y Comercial tengo la materia contractual, el fondo de la materia, pero a su vez tengo una ley de defensa al consumidor, la 24.240, que me va a terminar de abarcar todas las aristas que tiene una compra-venta, por ejemplo, comercial que esté ubicada en el ámbito del consumo. ¿Se entiende? Entonces tengo una norma de fondo y una norma supletoria que me va a terminar de completar las temáticas, ¿sí? Referidas a un acto concreto. Lo mismo ocurre con un cheque, lo mismo ocurre con una hipoteca, lo mismo ocurre con un warrant, lo mismo ocurre con responsabilidad civil, por ejemplo. Nosotros vamos a tener normas de fondo de lo que sería la responsabilidad civil, pero a su vez, por ejemplo, voy a tener normas de derecho ambiental, que me van a marcar responsabilidades. Ahora, el sistema de la responsabilidad civil básico es uno. Después yo voy a tener normas supletorias que me van a ampliar la temática sobre la que tenga que aplicar la norma. A ver, otro del chat. Las preguntas son varias, todavía no está resuelto, entre 20 y 30, y el horario es 1 hora, múltiple choice. Todos a las 16 horas, sí.
¿Alguno tiene Bueno, alguna? no sé si- Ahí está, ahí pusieron algo de la unidad 14. Em, Sí, ¿qué duda concreta tenés? Sobre extinción de la persona humana, presunción de fallecimiento, yo te diría ahí que mires con detenimiento todo el procedimiento. Si bien las preguntas son de múltiple choice, tenés que, en vez de preguntarte a vos cómo es el procedimiento en presunción de fallecimiento, vos tenés que tenerlo, por ejemplo, bien claro cuál sería la diferencia entre presunción de fallecimiento, ¿sí?, y el proceso previo a presunción de fallecimiento, ¿sí? Tenés que ver bien la simple ausencia, la diferencia con la presunción, y ahí ir analizando todo el procedimiento. Ahora, todo otra vez no lo podemos ver, lo mismo que, ahí me preguntaban sobre domicilio. el concepto, la excepción a la irretroactividad de la ley es lo que acabo de explicar al principio. La ley en principio no tiene retroactividad, no podría ir para atrás, salvo en algunos casos excepcionales donde la norma tiene que establecer en qué tipo de actos va a tener un efecto retroactivo. A modo de ejemplo, los delitos penales, ustedes todavía no lo vieron, pero ya al final de este cuatrimestre vamos a ver lo que es la prescripción. La prescripción es el efecto que tiene el tiempo sobre las relaciones jurídicas. Ese efecto por el transcurso del tiempo puede ser la pérdida de un derecho o la adquisición de un derecho. Muy bien. En determinados delitos, ¿sí?, el Código Penal establece un periodo en el cual, pasado el mismo, va a estar prescripto ese delito. Muy bien. Uno de esos delitos, por ejemplo, que en el Código Penal poseen un plazo de prescripción, hace unos años se determinó la imprescriptibilidad, por ejemplo, de los delitos de lesa humanidad y los delitos de tipo sexual. Entonces, ahí colisiona la norma. ¿En qué punto? Si un delito de esta naturaleza fue cometido con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma que determina la imprescriptibilidad de esos delitos, la persona que necesita, que desea, que quiere instar una acción penal con raíz en un delito de esa naturaleza, aún habiendo pasado el plazo de prescripción establecido en el Código Penal al momento en que cometió el delito, va a estar afectado por la imprescriptibilidad que se determinó con posterioridad al hecho. ¿Se entiende? Entonces, si se puede, quiere decir esto que ahí la norma actuó con retroactividad al momento del hecho. Con respecto a la restricción de capacidad, si se puede llevar adelante en otra ciudad, esa era una trampa en realidad. Primero que no, se tiene que llevar en el departamento judicial donde se encuentre el último domicilio o el domicilio de la persona a la cual se le va a solicitar. Pero ahí había un doble juego, de trampa, porque además el que lo iniciaba era un primo, ¿sí?, hermano, pero esa persona a la que se le va a determinar la capacidad restringida tenía un conviviente. Entonces, esta persona, la conviviente, si ellos vivían en el departamento judicial de Azul, nunca podría haber iniciado un primo en Miramar, que es departamento judicial de Mar del Plata, el proceso de capacidad restringida.
Doctora, ahí le hacían una pregunta a ver si podía explicar la diferencia entre domicilio legal y real. Claro, esa también pusimos una, para diferenciar el domicilio legal, el real, la habitación y la residencia. Y lo pusimos ahora en el marco de la cuarentena, porque justamente fue una situación que podía ser muy usual, ¿no es cierto? Que alguien viajara a un lugar determinado y una vez que entró en vigencia esta cuarentena obligatoria, no podía trasladarse. Entonces, el domicilio real es el domicilio donde la persona vive con habitualidad. Esa es la palabra que a mí me va a indicar que ese es el domicilio donde la persona desarrolla su vida, ¿sí? Después tenemos un domicilio legal, que puede o no coincidir con el real. Cualquiera de nosotros, si estamos, tenemos nuestro domicilio real e iniciamos un proceso, por ejemplo, judicial, en el proceso judicial, cuando tengamos un patrocinante, se va a determinar como domicilio legal el domicilio del estudio jurídico donde el profesional tenga su asiento o su oficina. También un domicilio legal puede estar determinado en un negocio contractual, ¿no es cierto? Entonces ponen que la empresa X va a contratar con la empresa Y y ambas empresas establecen como domicilio legal el que las partes consensuadamente establezcan. En esta parte de Civil 1 lo que tenemos que tener claro de que puede haber un domicilio legal y un domicilio real. Pero cuando ya avancemos y estemos en obligaciones, vamos a ver que esto tiene una importancia fundamental en el momento de responder ante una obligación. ¿Por qué? Porque si las partes, por ejemplo, contractualmente establecieron un domicilio legal, el reclamo que se haga en ese domicilio va a ser efectivo, ¿sí? No tengo por qué ir al domicilio real. Ahora, si las partes no tuvieran, o alguien no tuviera un domicilio legal, el domicilio efectivo es el domicilio real, que tiene que tener este condimento, el de la habitualidad. Y si yo no tengo esa habitualidad, no tengo esa continuidad en ese domicilio, puede ser un domicilio que alquilé una cabaña por 10 días o estoy de tránsito porque en la cuarentena me obligaron a estar en un hotel hasta que termine el periodo de incubación del coronavirus, ¿sí? Entonces voy a tener una habitación, voy a tener o residencia o voy a tener domicilio real. Perfecto, doctora. Si quiere le voy leyendo las otras preguntas que habían hecho. Bueno. Quisiera saber la diferencia entre ausencia por presunción de fallecimiento con la muerte. Bueno, ahí contesté porque me ahogué, tomé mate y me ahogué. Bueno, con respecto entonces, la muerte no tiene nada que ver con la presunción de fallecimiento. Presunción de fallecimiento era el caso de Lara San Juan, ¿se acuerdan? Donde
hay que esperar todo el plazo que determina la norma. El proceso va indicando. La muerte es la muerte. Una vez que un médico certifica, generalmente la causal que sea de fallecimiento, es muerte natural. No sé a qué se refería la diferencia entre muerte y presunción de fallecimiento. Residencia y habitación es lo que acabo de explicar. Residencia puede ser algo muy temporal. Como les decía, me mandan a un hotel hasta que se termine de comprobar si tengo el virus o no. La habitación en un hotel, estoy un día, el de viaje. Residencia, perdón. Residencia puede ser cuando vieron, por ejemplo, a alguien que hacen work and travel y se van a Estados Unidos, bueno, esos meses que están allá, mientras que dure esa relación contractual, eso es residencia. Ahí en el chat le preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre el código de Vélez Arfiel y el nuevo Código Civil Comercial? Bueno. La primera y la más importante, pero eso chicos tienen que leer, porque si no, vamos a estar toda la noche. Pero a grosso modo, si leyeron un poquitito, fíjense, bueno, acá no me pusieron el nombre. Uno es Código Civil, el de Vélez Arfiel es Código Civil. Este es Código Civil y Comercial. Esa es la primera gran diferencia, no podemos ponernos otra vez a leer todo eso, pero lean en Marisa Herrera, que es perfecto todo, como lo explica y no es tan largo. La primera gran diferencia impresionante es que me unifica dos áreas del derecho, el civil y el comercial, y en un solo texto tengo todo incluido. Así, por arriba, la segunda gran diferencia es el tema del título preliminar. Es un código donde le va a dar preponderancia a principios del derecho. Los primeros 18 artículos son principios del derecho. ¿Y a qué se refiere con esto? Que yo con eso voy a empezar a iluminar todo lo que viene atrás a partir del artículo de nacimiento de la persona. Es decir, a partir del artículo 19, cualquier situación que se dé dentro de este Código Civil y Comercial, voy a tener que siempre tener iluminado con los principios generales, que son estos 18 artículos. Ya sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, menor, capacidad, disposición del propio cuerpo, cuando vemos antes de los 13 años, después de los 13 años, hasta los 18 años, y vemos cómo puede disponer de su cuerpo, no puedo dejar de conectar esto con el artículo 17. ¿Sí? Entonces, un aspecto muy importante es los principios valorativos. Que hubo alguna pregunta, la mayoría la contestó bien, voy a tratar de corregir todos los exámenes de acá el lunes para que tengan la devolución y vean en qué se equivocaron o qué hicieron bien en ese simulacro de examen. Artículo 6. ¿Qué parte no entendieron? A ver. Los intervalos del derecho, bueno, eso es sentarse y estudiar, chicos. Hagan lo siguiente. Hagan un cuadrito, ¿sí? Y pónganse, cuando se cuenta por días, por horas, acuérdense que siempre por día es desde la hora 0 hasta la hora 0, es decir, desde que empieza el minuto 1 después de las 12 de la noche hasta que termina, ¿sí? Una cosa importante es, ¿por qué el derecho le da importancia a esto de los plazos?
justamente porque yo puedo estar en la vereda del cumplimiento o del incumplimiento de acuerdo a si sé contar los intervalos o no. Entonces, el principio general, si son días hábiles o son días inhábiles. Si yo no digo nada, son todos los días corridos. Si yo tengo, para que yo sepa que estoy tratando sobre días hábiles, tengo que aclarar que son hábiles. Entonces, siempre primero el principio general y después el principio de excepción. Segundo, ¿cuándo vence en caso de que sea en un día determinado? A las 12 de la noche del día determinado. Pero si las partes hubieran establecido algo diferente, es en el momento que las partes hubieran pactado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo tengo vencimientos en distintos meses? Por ejemplo, cada 30 días. Bueno, si ese día 30, que justo se establece coincidiendo con un día inhábil, es el día hábil posterior. Todo esto es sentarse, hacer un cuadrito y poner todos los supuestos, de horas, de días y de mes. Principio general, son todos días hábiles, o sea, son todos días corridos, salvo excepcionalmente que se establezca que son días inhábiles. Creo que están todos. Bien. Y cuando es por hora, obviamente desde la hora que esté determinado. Por ejemplo, vamos a ver un plazo en que tiene un cómputo de horas. El contrato pedagógico con ustedes, el día lunes 26 a las 16 horas, empieza su examen y van a tener 60 minutos. Eso es un plazo por horas y con determinación de comienzo y de culminación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si quieren, pueden levantar el micrófono, sí, habilitar el micrófono. Profe, ¿Sí? los actos que se realizan para declarar la capacidad restringida o la incapacidad de una persona son los mismos que se harían para declararlos inhabilitados. O sea, el tipo de sentencia, el proceso, No. porque como no especifica en No. la parte de El inhabilitado. de la capacidad restringida, no me puede faltar nada. ¿Vieron que había alguna pregunta de esas sobre Sí. La sentencia? ¿Vieron? O sea, la trampita, ustedes háganse como si fuera una sentencia de una capacidad restringida o una incapacidad, ¿sí? Donde no les puede faltar. ¿Qué te pareció eso? No escucho. No sé si alguien quiso hacer otra pregunta, a ver. No, ahí está, doctora, se le había activado el audio aún. Ah, bueno, perfecto. Pensé que. Bueno, ¿entendés? En lo de inhabilitación, ¿sí? Es como más leve, más light. ¿Por qué? Porque va a estar el supuesto reducido nada más que a una situación de prodigabilidad, es decir, a una situación que va a pasar por lo patrimonial. En lo otro vamos a tener desde una persona que no tenga ninguna capacidad o que tenga una incapacidad absoluta, hasta una capacidad restringida. En este caso, ¿sí? En el tema de la inhabilitación por prodigabilidad, si por ejemplo esa prodigabilidad tuvo su fuente en una persona que tiene una adicción al juego, ¿sí? Esa sentencia lo único que va a tener explicitado es de qué manera esa persona que se designe como apoyo, de qué manera va a administrar los bienes de esta persona. Pero punto, en el resto es muy distinto a una capacidad restringida, donde yo tengo que tener bien aceitado el proceso, las revisiones de la sentencia, voy a tener más de un grupo de apoyo, ¿sí? Porque yo,
si tengo, por ejemplo, una capacidad restringida, no sé, por un Parkinson, vamos a suponer, entonces yo voy a tener distintos equipos de apoyo. Por ejemplo, un equipo de apoyo puede ser en lo cultural, otro en lo económico, otro en el tema medicinal. Entonces, es mucho más abarcativo el proceso de una capacidad restringida o una incapacidad que el de inhabilitación especial por prodigabilidad. Gracias. Sí, yo porque como el código veo que le dedica 3 artículos, sentía Claro. como que me quedaba incompleto y no sabía si complementarlo con los artículos anteriores. Es una buena guía, pero ¿me llegás a entender la diferencia? Esto es como más restringido. Sí, el Sí, Ministerio sí. Público actúa. Sí. Claro, por ejemplo, la entrevista con el juez no la tendría que tener alguien a Claro, la que se va no, no necesariamente, no necesariamente. El juez puede Claro. pedirla. Sí. Bueno, gracias. No, de nada. El abogado también tiene que estar en la audiencia, ¿sí? Doctora, ¿me escucha? Sí, Sí, lo que habla del alcance de la sentencia, porque sí, la otra vuelta cuando hicimos la prueba de examen esa, había una pregunta que decía, por ejemplo, bueno, X nombres, se le había asignado creo que decía el primo como apoyo, y se habían determinado las actividades de pintura, algo así. Y decía que también estaba el diagnóstico médico. Y yo puse que estaba incompleta, porque, o sea, no decía, no discriminaba bien los actos, digamos, que estaban restringidos, los que podía hacer y los que no podía hacer. Porque en el alcance de la sentencia tiene que estar todo bien estipulado claro, cuáles son los actos que van a restringirse y cuáles no. Porque claro, los actos que no se nombran como restringidos quedan como aceptados, digamos. exacto. Sí, Ah, sí, por bien. supuesto. Sí, 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 Ah, sí. entonces estaba Sí. incompleta, yo había puesto incompleta. Muy bien, Bueno, gracias. perfecto. ¿No te llegó la devolución de tu No, no, examen? ¿Qué no, apellido? blanco. Ahora los voy a terminar de corregir. Gracias. Profe, Sí, soy yo otra vez. Le quería sí, consultar sobre una de las preguntas que estaba en el cuestionario, que era sí. sobre una persona que tenía 2 apellidos y se quería agregar otro. En esa me quedó una duda porque no sabía si se podía tener 3 apellidos. No, en realidad podría, pero la idea era que si puede realizarlo o no, más allá de si después va a tener 3 o no, si es posible o no, ¿sí? Hay un artículo que a ustedes les dice específicamente los motivos por el cual yo me puedo agregar otro apellido, ¿no? Entre ellos está el cultural y étnico, por ejemplo, Claro, sí, ¿sí? sí, pero como también había uno que decía que no se podía más de 3 pronombres, no sabía si también los apellidos, no sé, ahí me hice como una No, gran... no, 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 puede tener más de 2, sí. Gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, la limitación siempre surge de una sentencia judicial, no hay otra opción. De Faustino hay que preguntar. Bueno, Bueno, chicos, nadie tiene ninguna otra pregunta. Finalizamos la tutoría. Muchas gracias, doctora, por tomarse el tiempo. no, por favor, esperemos que nos veamos después. Una cosita, lo que les quería decir. A mí me parece que si bien estimo que ustedes van a poder tener los resultados de sus exámenes el mismo día, posiblemente la semana que viene no tengamos las 3 clases habituales porque va a estar el recuperatorio. Yo igual el lunes va a salir publicado. Si hubiera alguna clase la tendríamos el jueves o el viernes, pero la idea es no avanzar mucho más para poder continuar con todo el grupo, ¿sí?
La prueba piloto está corregida para muchísimos alumnos, algunos no. No sé de los que están acá presentes si alguno lo tuvo corregido, o sea, son muchos. No sé, a ver, pónganme el dedito quienes lo tienen corregido, el examen. Bien. Bárbaro. Bueno, voy a tratar de corregirlos todos porque les sirve a ustedes para saber si se equivocaron en algo o no. Bueno, perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias, a ustedes. Gracias, doctora. Adiós. Gracias.